Buenos días. Muchas gracias, Marisa, por la presentación. Efectivamente, resumo, yo soy tercera generación, es decir, la sastrería la fundó mi abuelo en 1920. Y gracias a Dios yo ya tengo incorporada una cuarta generación, por eso yo puedo estar aquí con vosotros y ellos están allí trabajando. Voy a intentar hacer un recorrido de los últimos 50 años, de los cuales yo me incorporo a la sastrería en el año 78, de los cuales a partir del 80, digamos que los he vivido yo personalmente, y los anteriores los he vivido a través de la ropa que se ha quedado en la sastrería en las producciones que hicimos en los años 60 y 70, es decir, que de una forma también lo tengo presente porque es ropa que seguimos utilizando. Me imagino que ya sabéis que nosotros siempre trabajamos a las órdenes de un figurinista que está contratado por la producción. En los años 60, mi abuelo lo funda en el año 20 con una pequeña colección y empieza trabajando sobre todo en teatro y en espectáculos de zarzuela. Después de la guerra ya hace cine nacional y en los años 60 la sastrería crece enormemente, sobre todo debido a las 5 grandes producciones que Samuel Broston rodó en España. Rey de Reyes, El Cid, 55 días en Pekín, La caída del Imperio Romano y El fabuloso mundo del circo. Nosotros en aquella ocasión ya tuvimos la suerte de empezar a trabajar con grandísimos figurinistas como Colasanti y Moore, que en un principio eran reacios a trabajar con nosotros. Lo que pasa es que en las circunstancias de Broston de aquella época, que él tenía que gastarse un dinero en proveedores españoles, digamos que les obligó a Colasanti y Moore a que nos conocieran. En la primera película se resistieron un poco, pero luego pues debieron de quedar contentos. Esta foto que estamos viendo es una foto de Charlton Heston, que además me parece que el traje está en la exposición. En ese momento mi abuelo y mi padre, cosa que yo intento seguir, deciden invertir en ropa utilizando los mejores géneros. Es decir, los figurinistas de esa época, de la talla de Colasanti y Moore, eran muy exigentes. Y nosotros podíamos haber decidido que, por ejemplo, la ropa de la figuración no llevase géneros buenos, con lo cual, pues me imagino que ellos hubieran ganado más dinero, pero la ropa que hubieran fabricado no hubiera sido como es, que está en perfecto uso todavía. Ahora tenemos una foto de Ava Gardner de 55 días en Pekín con un traje que también está en la exposición. La ropa esta que se fabrica en estas películas sigue estando en perfecto uso. Bueno, por ejemplo, la colección de vestidos de noche de 55 días en Pekín, evidentemente no, porque el problema es que cuando los trajes son delicados en los géneros, el uso evidentemente los va bajando y eso sí que es imposible. Pero, por ejemplo, todas las prendas del Cid que están construidas en paño siguen utilizándose. Vamos, de hecho, por ejemplo, una serie de televisión que hicimos el año pasado que se llamaba Toledo, que no tuvo mucho éxito, reciclamos muchísimos trajes del Cid para hacerla. Porque, bueno, los que habéis estado en Madrid lo he explicado ya muchas veces, sobre todo en el cine no se fabrica toda la ropa. En esta época de los años 60, en estas películas de Broston, sí que se fabricaba una gran cantidad del vestuario de las películas, pero ahora no, pero en grandísimas películas, es decir, se recicla y se reutiliza, como ya veremos más adelante, pues por ejemplo, por poner un ejemplo, el Robin Hood de Ridley Scott, la figurinista Janty Yates reutilizó del orden de 1000 trajes, que también eran diseño suyo, del Reino de los Cielos. Esto es muy frecuente. Entonces, la decisión de la familia de utilizar géneros, que evidentemente fue
no obtener un beneficio a corto plazo, sino a largo plazo, yo creo que fue muy acertada. Y desde luego es el criterio que yo sigo manteniendo en la empresa. Espero que la siguiente generación lo siga haciendo, porque nosotros en realidad nos mantenemos de alquilar ropa. Y cuanto mejor sea la ropa que podamos enseñar, más posibilidades tenemos de trabajar. Esta es la última película de Broston. Broston se va de España cuando estamos preparando una película de Isabel la Católica que no se llegó a rodar. La historia ha dicho muchas cosas de Broston. Yo, desde luego, creo, y con toda la gente de la profesión que ha hablado, Broston hizo muchísimo por el cine nacional. Los mejores técnicos que han estado trabajando en el cine nacional se formaron en la escuela de Broston. Y, desde luego, efectivamente, él salió de España aparentemente dejando de ver dinero, pero, bueno, allí todo el mundo se cobró, incluso con bisutería, en fin. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la suerte de que algo de dinero que nos debía nos lo cobramos en ropa, que al fin y al cabo era lo fundamental para nosotros. El haber trabajado con estos figurinistas nos empezó a dar a conocer en el cine internacional. Los años 60 es la época también de los western. Los western, sobre todo los más famosos, los de Sergio Leone, que rueda en Almería, y nosotros en esa época trabajamos muchísimo. La ropa de western de esta época la seguimos teniendo perfecta. Nos vienen a buscarla. La verdad es que ahora no se hace mucho western. Hace 2 años que se rodaron 2 o 3 western en Sudamérica con producción francesa. Un western de los Dalton, me parece que también Bandidas. La hemos reutilizado, porque en mi empresa no se tira nada. Siempre digo, yo en los años que llevo solamente recuerdo de haber tirado un grupo de uniformes que justo antes de los años 60 fue cuando la familia decidió cambiar el criterio de inversión, que hicimos para una película que se rodó en España que se llamaba, nosotros la llamamos El Cañón, que era una película de la Revolución Francesa, y en ese momento los uniformes que se fabricaron, los de primer término sí que eran de paño, los de segundo término eran de viscosa, no valían para nada. Yo llegó un momento, porque me parece que teníamos 2000 uniformes, que el espacio que ocupaban costaba más que los uniformes. Y ese es el único vestuario en los 30 años que llevo yo trabajando, 34 años, que yo he tirado. En mi casa no se tira nada, ni lo roto, porque cuando hay algún uniforme, como llamamos nosotros, matado, lo guardamos por si en la siguiente película hay que matar a alguno. Preferimos dar siempre el que ya está muerto. Si no, se producen cosas desagradables de que te estropeen vestuario. En España, en esa época, sigo un poco un guión porque si no soy muy caótico y me desordeno. Se viene a rodar David Lean, Doctor Zhivago. Doctor Zhivago, que es la primera película en la que nosotros colaboramos, que el figurinista gana el Oscar con Phyllis Dalton. Nosotros fabricamos mucho vestuario para esa película. La verdad es que yo creo que también debió de ser porque el rodaje era en España, pero yo creo que el trabajo de Cornejo ya era conocido por los figurinistas internacionales. Al fin y al cabo, el mundo del cine es un mundo relativamente cerrado y ellos sí que conocen perfectamente el material que tenemos todas las sastrerías del mundo. Saben qué épocas tenemos mejores y qué épocas tenemos peores. El vestuario de Doctor Zhivago seguimos utilizándolo, es decir, que la familia siguió con el mismo criterio y, aunque el vestuario que se fabricaba era para figuración, se utilizaban, evidentemente, yo creo que los géneros que querían los figurinistas, pero géneros duraderos, porque al fin y al cabo es de lo que nosotros vivimos. La foto que vemos ahora es una foto de Cromwell, que es otra película que Nino Novarese ganó el Oscar y que nosotros colaboramos también con ella. En estas películas grandes, siempre lo digo, tanto las antiguas como las modernas, no se hacen con una sola sastrería. Estas películas de estas dimensiones pues colaboran 4, 5 o 6 sastrerías.
en las antiguas e incluso en las modernas. Con respecto a Cromwell, y ahondando un poco en lo que comentaba, de que la ropa se reutiliza y se recicla, cuando nosotros hicimos A la Triste con una figurinista italiana que se llama Francesca Sartori, pues reutilizamos del orden de 600 o 700 uniformes de Cromwell, transformados y reteñidos. Nadie puede, viendo A la Triste, imaginarse que están los uniformes de Cromwell. Y yo hacía muchísimo tiempo que no utilizaba esa cantidad de uniformes. Es decir, hay que encontrar una película porque pasan años y las cantidades estas grandes de ropa no se mueven. Por esos años, que veo ahora una foto de Orgullo de Estirpe, que la he traído porque en la historia de mi empresa nosotros la llamamos Los Caballistas a esta película. Pues tanto mi padre como los encargados con los que yo he trabajado la recuerdan porque esta película no se rodó en España, y fue una de las primeras que Sastrería Cornejo, sin rodarse en España, vinieron a que hiciéramos ropa. Algo de la ropa que se ve, porque se rodó en Afganistán. Nosotros tenemos prendas afganas auténticas que seguimos utilizando y que muchísimos figurinistas vienen expresamente a buscarlas. La foto que vemos ahora es una foto de Nicolás y Alessandra, otra producción de David Lean, por la que ganó el Oscar Yvonne Blake, con Antonio Castillo. Esta película, como también se rodó en España, pues yo me imagino que eso influyó para que nosotros pudiéramos colaborar con ella. Yo creo que la siguiente debe de ser Viajes con mi tía, una película de Josh Cukor con un figurinista maravilloso con el que yo no he podido trabajar porque no he tenido ocasión, que se llama Anthony Powell, y que sí que ha dejado en mi casa muestras de su trabajo. Es decir, que es que nosotros viendo trajes recordamos trabajos que hemos hecho con ellos, porque evidentemente yo siempre digo que el traje queda propiedad de mi empresa, pero evidentemente la creación es de ellos. Es decir, que yo, por ejemplo, cuando veo los trajes de Anthony Powell, de una película que hicimos en Sudamérica que se llamaba Pizarro, seguimos acordándonos de él. En los años 70 nosotros seguimos trabajando con cine internacional. Es la época que el cine nacional no tenía grandísimas producciones y, por ejemplo, pues hicimos otra película rodada también en el extranjero que se llama Taras Bulba, que tenemos un juego de corazas, lo recuerdo porque las seguimos utilizando. Nosotros normalmente las armaduras no las trabajamos, pero en esa película sí que hicimos unas corazas metálicas y, bueno, las seguimos utilizando, aunque evidentemente ha evolucionado muchísimo y ahora, como se hacen de fibra, realmente dan mejor aspecto, pero son muy incómodas de utilizar. La foto que vemos ahora es de Los Tres Mosqueteros de Richard Lester, con figurines también de Yvonne Blake. Estas películas que se rodaron también en España. Esta ropa, la parte de ella que está hecha en paños sigue estando perfectamente. Vamos, yo creo que incluso ahora estamos empezando una serie con la BBC que se va a rodar en Praga de Los Tres Mosqueteros y me imagino que habrá ropa incluso de esta película en la serie. Pero la parte de la ropa de los Tres Mosqueteros, de los nobles, que estaba toda hecha en seda, evidentemente esos trajes no los tiramos porque no los tiramos, pero son irrecuperables, porque incluso los de hombre, solamente del roce de las bandoleras, terminan abriéndose. Esa es la clave un poco en la empresa, de que nosotros continuamente tenemos que intentar renovar un poco el vestuario. En la serie esta que os comento, de la BBC, que la semana que viene tenemos que ir a probar a los actores a Londres, pues estamos fabricando algo de ropa, pues un poco para renovar el vestuario de los mosqueteros, aunque hemos hecho muchísimas. La foto que veo ahora, que es El viento y el león, que es una película no de mucha trascendencia, de John Milius, pero que en mi casa sí que yo siempre he oído hablar del viento y el león. Pues señal de que fue una película también que nosotros no pensábamos trabajar en ella
y que, por las circunstancias que fuese, lo hicimos y seguimos teniendo ropa del Viento y el León. Tenemos ahora una producción extranjera que yo creo que debe llevar una parte de esta, porque es una producción de ambiente norteafricano y me parece a mí que, por la foto que veo, debe de tener muchísimo. Yo me incorporo en el año 78. Mi padre se había incorporado justo en el año 36, en la guerra. Yo me incorporo en el año 78 y los primeros años, mi primer gran trabajo en la casa fue, que lo tengo aquí, Fortunata y Jacinta, una serie de televisión española dirigida por Mario Camus con Javier Artiñano de figurinista. La recuerdo muchísimo porque fue una gran apuesta de televisión y nosotros invertimos muchísimo en ropa en esa serie. La época esta es la época que Televisión Española hizo las grandes series como Fortunata y Jacinta, Cervantes, dirigido por Alfonso Hungría, o la Teresa de Jesús, que protagonizó Concha Velasco, dirigida por Josefina Molina. Como anécdotas, comento que nosotros nos adaptamos siempre a los figurinistas. Recuerdo que en Santa Teresa, que además la recuerdo con muchísimo agrado, con una figurinista que se llama Carmina González, de Televisión, la estameña de los hábitos a nosotros nos la fabricaron en un convento, porque ella quería que fuese absolutamente auténtico, y aunque evidentemente en Madrid había tiendas que tenía paños y estameñas, las monjas eran de clausura. Yo traté con ellas y era magnífico. Vamos, evidentemente más realismo no se puede lograr, desde luego. Me parece que ha pasado una foto de Conan el Bárbaro, una gran producción de John Milius, de Dino de Laurentiis, que se rodó en España, y fue donde, en esta época yo ya puedo hablar personalmente porque los he conocido, donde yo conocí a John Bloomfield. John Bloomfield, no en Conan, en un trabajo posterior que hicimos en el 92 en el Colón, se trajo incluso a algunos artesanos ingleses, porque nosotros nos gusta aprender de todo el mundo y damos múltiples facilidades. Me parece que ha pasado una foto de Dune, la película de David Lynch, también producción, era la época que producía Dino de Laurentiis, que se rodó en los estudios Churubusco de México. Y en esa película yo conocí a Bob Ringwood, que acababa de hacer Excalibur, que cuando llegó a mi casa nos, entre comillas, obligó a utilizar materiales que nosotros no nos atrevíamos ni habíamos utilizado. Pero, vamos, una experiencia fantástica, fantástica. La verdad es que yo siempre digo, cuando vais a hacer la visita, que tengo la suerte de que la gente que trabaja conmigo es igual de osada que yo y no le asustan descubrir nuevas cosas que nos obliguen a retos. Comentaban, nosotros nos examinamos continuamente cuando llegue al final, pero os lo adelanto ahora, el año pasado, para poder trabajar en Miserables, nos hicieron un examen telefónico bastante exhaustivo porque no se fiaban de que nosotros tuviésemos capacidad para hacer lo que hicimos. La época de los 80, el cine nacional ya empieza a hacer películas importantes de época. La foto que tenemos ahora es El Rey Pasmao, con figurines de Javier Artiñano, y que ganó el Goya. Me he pasado algunos que también han ganado Goya, como El Bosque Animado, que también lo hizo Javier. En esa época rodamos también El Dorado, una película de Carlos Saura muy grande, de producción española. La experiencia de las películas históricas, bueno, en esa época todavía no había crisis. La manera de enfocar una película nacional con respecto a una extranjera era diferente. Sigue siéndolo ahora, pero era diferente. El caso es que tanto con El Rey Pasmao como con El Maestro de Esgrima, que también es una producción que el figurinista es Javier Artiñano, yo es amigo mío, le considero con Ivón, bueno, y posiblemente con Pedro Moreno. Estoy hablando de una generación un poco mayor. Hay gente joven ahora con la que ya también he tenido la suerte de trabajar,
pero yo es que mis comienzos de trabajo han sido siempre con ellos. Yo, Javier, aparte de que es amigo, es que lo considero un figurinista perfecto para mi empresa. Me explico. Los trajes de Javier, que es muy rigorista con la época, muy historicista, que algunos le acusan de que sus figurines son auténticos cromos, pero eso, a mi empresa, que como os digo, yo vivo de alquilar ropa, lo que necesitamos es que el stock le guste a todo el mundo. Evidentemente habrá quien diga que sus trajes son demasiado marcados, pero entonces yo en sus películas siempre he tomado la determinación de invertir, es decir, aunque la producción a mí no me pagase confeccionar una serie de trajes nuevos, yo lo he hecho. Con el maestro de esgrima recuerdo que Javier y yo llevábamos muchísimo tiempo intentando trabajar en una película romántica de 1850, porque yo consideraba que mi sastrería era una época que la tenía muy mal. Y yo a Javier no hacía más que decirle, cuando tengas una película de 1850, por favor, ven que yo te voy a hacer, aunque no haya dinero, trajes, porque yo necesitaba mejorar esa época. La recuerdo porque sí que lo hice con él. Él siempre lo dice también. La foto que tenemos ahora, que es del año 93, da comienzo a mi relación con el cine francés. Yo, 2 años antes del 93, es decir, en el 91, conozco a Franca Squarciapiano, una figurinista italiana que vivía en París. Viene a Madrid a hacer una producción de ópera y, evidentemente, la obligan a trabajar con Cornejo. Queda muy contenta, empezamos a trabajar con ella. Ella trabajaba mucho en teatro y en ópera. Acababa de hacer Cyrano de Bergerac, que yo no había trabajado con ella, y la película que hemos visto antes, Luis XIV, Niño Rey, Louis l'Enfant Roi, una película de Roger Planchon, ella decide hacer una parte de la película con nosotros, y nosotros fabricamos, no me acuerdo, pero me parece que fueron del orden de 200 a 300 trajes nuevos. Ella queda muy contenta, empieza a hablar bien de sastrería Cornejo en Francia, y yo empiezo a tener clientes franceses que vienen a mi casa. En el 94, que la foto que tenemos es Reina Margot, yo tengo los figurines de Reina Margot. La figurinista es una figurinista alemana que se llama Moidele Wickel, con la que estamos ahora haciendo un Così fan tutte en el Teatro Real, dirigido por Michael Haneke. Yo tengo los figurines en mi casa, no llegamos a un acuerdo económico, alquilo ropa para la película, pero la ropa de Reina Margot la fabrican en París. Y cuando termina la película, la habían fabricado en unos talleres que no alquilaban. La productora se encuentra con que tiene 600 trajes nuevos y no sabe qué hacer con ellos. Me mandan un dossier. Lo comento porque es la primera vez que yo hago una operación de este tipo, un poco arriesgada. Mi padre y mi abuelo yo creo que no se habían atrevido. A mí me ofrecen los 600 trajes, los voy a ver, los fui a ver con mi padre, aunque mi padre en ese momento ya estaba jubilado y se fiaba de lo que yo decía. Yo me enamoro de los trajes, yo había visto los figurines y yo me quedé con ganas de hacer la película y los compro. Eso, unido a que Franca habla muy bien de nosotros, empieza a que vengan más figurinistas franceses a trabajar con nosotros. El cine francés para nosotros es un cliente fundamental, porque, bueno, gracias a Dios hemos hecho grandes producciones y tenemos muy buen cartel. La foto que hemos visto antes es El húsar en el tejado, que es la siguiente película que rueda Rappeneau después de Cyrano Bergerac con Franca Squarciapiano. Yo sigo siendo amigo de Franca, Franca sigue trabajando conmigo y en esa película nosotros fabricamos 600 trajes nuevos, una película provenzal fantástica. La ropa, vamos, la seguimos teniendo en perfectas condiciones, es una ropa muy francesa, pero evidentemente por eso nos la vienen a buscar y desde luego yo sigo estando contentísimo de esas inversiones que he hecho. Hemos visto un fotograma de Dragon Heart, son películas como puede ser Willow, en las que nosotros alquilamos ropa, por eso os decía que la reutilizamos. En estas películas la mayor parte viene de la ropa que teníamos o de la caída del Imperio Romano o del Cid.
Esa ropa, vamos, ha recorrido el mundo. Los bárbaros de la caída del Imperio Romano, como digo yo, han estado en Nueva Zelanda, en Escocia, vamos, y siempre, no sé si es que las otras sastrerías, a lo mejor ese vestuario que está hecho en piel no lo conservan o lo que sea, pero a nosotros nos lo siguen viniendo a buscar. La foto que vemos ahora es una foto del Perro el Hortelano, la película dirigida por Piran Miló, con Pedro Moreno. Pedro es un figurinista que viene del teatro, yo había trabajado con él, bueno, él había trabajado en la moda con Helio, yo le conozco y empezamos a trabajar en teatro y en ópera, y esa película del Perro del Hortelano fue una película fantástica. A diferencia de lo que comentaba antes de Javier Artiñano, y vosotros como entendéis, os dais cuenta que Pedro no es rigorista. En esa película nosotros utilizamos géneros que no eran de la época, evidentemente, y él lo sabía y lo quería, sí. Fue bastante complicado que Pedro pudiera integrar los trajes que hicimos para los protagonistas con el fondo. De hecho, nosotros le fabricamos una serie de trajes para esos segundos papeles para que el cambio no fuese tan grande. Vemos ahora una foto de Shakespeare in Love, justo del baile. La primera ocasión en la que yo conozco a Sandy Powell. Nosotros no hicimos ropa nueva para Shakespeare in Love, pero Sandy fue tan genial, porque es que lo es, que los vestidos que yo tenía de Reina Margot, que no tenían ningún adorno, porque esos vestidos que se ven en la foto son los de Reina Margot, ella me pidió permiso para adornarlos en Londres. Y los adornó y bueno, los dejó mejor que habían ido. Estaban muy bonitos antes y la gente piensa que esos vestidos están hechos para Shakespeare in Love. No, no están hechos. Nosotros en Shakespeare in Love, ella sí que fabricó mucho material en Londres, pero nosotros en Shakespeare in Love, esos vestidos son los de Reina Margot. Hay gente que no se lo cree, pero bueno, vamos, yo tengo pruebas porque además lo vi. La foto que vemos ahora es Lautrec. Bueno, esta película la recuerdo con muchísimo cariño. Es el primer trabajo de un figurinista francés que se llama Pierre-Jean Lagoc, que es muy amigo mío. Yo le conocí siendo ayudante de Franca Escuarchapino. Él estuvo muchísimos años de ayudante de ella y esta película fue la primera que él firmó como figurinista. Fue una película de corto presupuesto, pero que yo decidí invertir con él y fabriqué 600 trajes nuevos, prácticamente toda la película nueva, que evidentemente a mí no me la pagaron como nueva, pero que, bueno, yo sigo siendo amigo de él, evidentemente. El año pasado hicimos el Asterix que se rodó en Budapest, sigue viniendo a trabajar a mi casa, siempre que tiene trabajo, que también hay crisis en el cine francés. La foto que vemos ahora es de La niña de tus ojos, que ganó Goya, la película de Fernando Trueba, con Lala Huete y Sonia Grande. Yo creo que es la segunda película, yo creo, que firma Sonia como figurinista. Sonia yo creo que había cofirmado efectivamente, porque lo veo aquí en la chuleta, en el año 96 La Celestina, dirigida por Gerardo Vera, la había cofirmado con Gerardo, con el que había aprendido. Gerardo, que es director de cine, de ópera y de teatro, es un excelente escenógrafo y un grandísimo figurinista. Pero, aunque él era el director artístico de La niña de tus ojos, dejó que Sonia y Lala, realmente el trabajo lo hicieron ellas, él no lo hizo, porque en La Celestina también el trabajo lo hizo Sonia y en aquel entonces la obligó a cofirmarlo. Fue el primer gran trabajo que hice yo con Sonia y con Lala. La foto que se ha visto, pues me imagino que son los vestidos que fabricamos con mandones de Manila. Nosotros, pues lo mismo fabricamos un vestido con mandones de Manila, como hemos fabricado vestidos con tela con saris, aprovechando incluso los bordes y los adornos. Es decir, esos son gustos y caprichos del figurinista. Esta es la Juana de Arco de Luc Besson. La primera vez también que yo trabajé con Catherine Leterrier. Siempre hay una primera vez. Desde luego yo por ejemplo, he ido siguiendo el trabajo de muchísimos figurinistas franceses y he estado deseando que vinieran a mi casa y, bueno, no todos, pero he conseguido casi conocer a todos los que yo quería trabajar con ellos. Batel, una película dirigida por Roland Joffé,
con una figurinista maravillosa francesa que se llama Yvonne de Sassino de Noël. Primera y única experiencia que yo he podido trabajar con Yvonne. A mí me habían ofrecido la ropa que había hecho Yvonne en La Man. Yo creo que, no sé si fue antes o después de comprar La Reina Margot. Y yo no la pude comprar, porque no tenía dinero, así de claro. Y yo me quedé entusiasmado con el trabajo de esta mujer. Cuando a mí me llama, porque en esta película nosotros fabricamos 400 trajes nuevos, estuvo en mi casa casi 2 meses o 3 meses. Una experiencia fantástica, fantástica. Una señora que maneja los colores, bueno, en realidad todos los figurinistas lo suelen hacer, pero algo maravilloso. Vemos ahora la foto de Gladiator, año 2000. Nosotros en Gladiator alquilamos muchos romanos de la caída del Imperio Romano. Muchos, yo creo que 2000. Pero ellos fabricaron otros tantos. Sobre todo los soldados. Es decir, Gladiator es, por lo menos, yo es la primera película de romanos en la que empiezan a utilizar la fibra. Acaban de rodar en Malta, yo tenía muy buena relación, y me avisan que les cuesta mucho llevarse los 2000 trajes a Estados Unidos y que si los quiero comprar. Bueno, pues fui a verlos. A mí me entusiasmó. Nosotros seguíamos utilizando los romanos de la caída, pero evidentemente, claro, no tienen nada que ver. Es una cosa, es una evolución. Y los compré. Nos tuvimos que traer 5 trailers desde Malta, que el día que llegaron, vamos, es que no me puedo olvidar, porque es que no sabía dónde meter la ropa, porque el problema, siempre digo yo, que cuando a mí me llaman para comprar una ropa, a mí hay 2 cosas que pregunto siempre: el precio y lo que abulta. Porque si puedo pagar el precio, es que me creo otro problema con el espacio, que siempre pasa, evidentemente. Eso es lo que provoca luego mis hijos, que para esto son más mirados, y mis sobrinas, cuando hago estas operaciones y resulta que eso me provoca tener que alquilar otra nave, pues, hombre, eso desde luego, claro, porque no solamente es lo que te gastas en comprar la ropa, sino que es que luego ya tienes que guardarla en un sitio. Pero bueno, a mí no me pesa, las operaciones estas que he hecho no me pesa ninguna. El Napoleón que vemos con Christian Clavier y Isabella Rossellini, una producción para televisión con Pierre-Jean Larroque. En la foto se ha visto el uniforme bordado, y nosotros es la primera vez que trabajamos en una serie de televisión, evidentemente porque no había presupuesto y porque además de no haber presupuesto no había tiempo, con bordados a máquina. Y el figurinista, que era muy exigente, fue él el que me dio la idea. Trabajamos con un bordador de Lyon, que ahora también en España yo ya tengo bordadores, es decir, en aquel momento él conocía a un bordador en Lyon y aguantaron, según decía él, los primeros planos. Piratas del Caribe, que nosotros hemos colaborado en todas las películas, en todas las que han rodado, que por cierto me parece que nos habían comentado que estaban terminando de escribir el guión para la quinta, yo creo que ya es la quinta, nos permitió conocer a Penny Ross, una mujer fantástica también. Estos figurinistas que os comento están en mi casa poquísimo tiempo, Es decir, hay algunos que vienen un día o 2 días, luego cuando hay que preparar la ropa de stock lo hacemos con sus ayudantes. Ellos están muy mal de tiempo y como además ya os digo que a lo mejor han cogido ropa en 5 sastrerías, pues realmente los vemos muy poco. Es un trabajo muy intenso, porque los 2 días son a lo mejor intensísimos y bueno, si comes con ellos y casi cenas, pero bueno, a nosotros nos permite conocerlos. King Arthur, que alquilamos mucha ropa para King Arthur, también con Penny. Cuando vienen a Cornejo, la mayor parte de ellos, que no nos conocen, la primera vez que vienen se sorprenden del volumen de material que tenemos. Ellos son muy listos. Cuando suben a nuestros almacenes y van a ver una época, pues resulta que son tan listos que se fijan en el resto de la ropa. Tú estás trabajando con ellos
en el siglo XV, y como más o menos lo tenemos ordenado y al lado está el XVI y el XVII, les ves que están pasando por los pasillos y resulta que se están quedando para que si tienen una producción, a mí me sorprende eso muchísimo, pero es verdad, porque luego cuando llaman, no, porque yo cuando estuve ya vi, dicen, ya vi que teníais, bueno, pues bueno, eso es lo fundamental. El Mercader de Venecia, una película, la trusa que está aquí, perdón, la trusa, el traje azul que está aquí de espaldas, ese le reconozco, vamos, por el bordado, por el tipo de bordado, es una trusa antigua de la casa. Pero vamos, me imagino que aquella cuchillada del fondo posiblemente también sea. Este es el vestido de Christine Scott Thomas de Arsène Lupin. Me parece que luego viene una foto, pero os lo adelanto porque yo creo que sí, si no me equivoco, para que veáis hasta qué punto se aprovecha este vestido, que es un vestido marcadísimo, marcadísimo. Pues yo creo que me han preparado una foto posterior para que la vierais, de Coco Avant Chanel, en el que la hermana de la protagonista aparece en una escena y aparece con este vestido. Y este vestido sí que es verdad que Arsène Lupin fue una película que no tuvo mucha trascendencia en Francia. Nosotros, el figurinista también era Pierre-Jean Lagoc. Yo en esta película, aprovechando lo que os comentaba antes de que los vestidos de 1900, de 55 días en Pekín, ya estaban estropeados, pues consideré que era el momento de que nosotros invirtiéramos en una colección de vestidos de noche de 1900, con Pierre-Jean, y efectivamente yo le hice, me parece que fueron del orden de 25 vestidos, que por cierto, lo comento como anécdota, 3 o 4 años después se enfadó un día que estaba trabajando en mi casa porque vio que sus vestidos, según decía él, salían a otra producción. Fue un día que habíamos tenido mucha tensión en el trabajo, y él lo intentó pagar conmigo diciendo que a dónde iban sus vestidos. Yo, es muy amigo mío, y sigue siendo amigo mío. Me quedé alucinado de lo que me estaba diciendo, no le contesté, nos fuimos a casa, que estábamos muy cansados, y a la mañana siguiente, evidentemente, me vino a pedir perdón. No, yo le dije, vamos a ver, Pierre-Jean, los vestidos son diseñados por ti, pero los vestidos son míos. Si tú crees que yo voy a mantener la empresa sin poderlos alquilar... Él se ofendía porque iba a una producción que consideraba que era de segundo nivel, pero el criterio... Hombre, ya me gustaría a mí tener solo películas de primer nivel. Yo es que tengo que alquilar la ropa a todas las películas. No, en eso sí que no tengo mucho... no pongo pegas, vamos. Tirante el blanco, figurines de Yvonne, que me parece que también hay 2 trajes en la exposición. Una película de Vicente Aranda muy complicada, porque Yvonne se encuentra con que es una época de transición en la que no hay vestuario en Europa, no en Cornejo. Nosotros evidentemente no lo teníamos, pero es que no había vestuario ni en Italia, el vestuario que ella quería, que las estrellas italianas suelen ser las más especialistas en esta época. Y además, como estaba la mezcla del Imperio Bizantino, eso fue ya la guinda del pastel. Yvonne además quería utilizar géneros muy especiales, y en esta película tuvimos que fabricar muchísimo vestuario, mucho vestuario, porque no había además posibilidad de vestuario de stock para dar fondo a ese vestuario. A la triste, la película que os comentaba que hicimos con Francesca Sartori, pues esta película, Francesca, que era la primera película que venía a hacer a España, ella se trajo un taller, unos cortadores italianos, por parte de la productora. Nosotros en muchas ocasiones colaboramos con cortadores, en muchas. Yo siempre intento que sean mis cortadores los que cortan, pero si a mí el figurinista o la producción me impone que tiene que venir un cortador, yo no pongo ningún problema. En esta ocasión, Francesca lo que hizo es que montó un taller, se trajo unos cortadores italianos, y bueno, pues el problema que tienen los talleres que se montan en las productoras, que es que los figurinistas, como no controlan el tiempo y el dinero, pues según me dijeron a mí, Francesca, para definir la manga de un traje se pasaba una semana.
Entonces, cuando consiguieron fabricar un traje de los protagonistas, que en esa película hay trajes triples y cuádruples, muchos, pues se encontraron con que no tenían capacidad para reproducirlos. Y nos trajeron a nosotros los modelos que habían hecho en el taller y nosotros los multiplicamos por 3 o por 4. El perfume, madre mía, qué recuerdos. Bueno, el perfume, el figurinista Pierre-Yves Guéraud me trae. En el perfume había que fabricar los 1200 trajes, porque el director al figurinista le dijo que la ropa tenía que oler. Así fue como me lo explicó a mí. Y como tenía que oler, él no quería estropear la ropa de las sastrerías. Él trajo los figurines a mi casa, yo hice un grandísimo presupuesto, según me dijo a mí luego el productor alemán. Pero evidentemente el vestuario lo hicieron en Rumanía. Según me explicaron a mí después, lo que yo cobraba por los 1200 trajes en alquiler, en Rumanía, no en una sastrería, sino que montaron talleres, lo fabricaron en venta y la producción se quedó con los trajes. Acabaron de rodar en Barcelona y la productora alemana, bueno, y el figurinista, que él sabía que yo me había quedado con muchísimas ganas de hacer la película, me avisaron y yo compré los 1000 trajes. Los 1000 trajes, fantástico el trabajo. El trabajo que habían hecho en Rumanía, yo desde luego, nosotros no lo podíamos superar. No lo podía. Había horas de trabajo, siempre comento como anécdota que los mendigos en el perfume tienen botones forrados. Los botones forrados están a mano. Porque según me comentaban, las modistas, después de estar todo el día cosiendo en el taller, se llevaban los botones por la noche a su casa y los forraban. Yo, desde luego, no, eso no lo hubiera hecho. El figurinista, pues claro, le pareció. A mí el vestuario, desde luego, insuperable, insuperable. Pierre-Yves, todas estas operaciones que yo he hecho de comprar la ropa, todos los figurinistas están agradecidísimos. Cuando vienen a mi casa, están contentísimos de que la ropa suya, diseñada por ellos, la puedan seguir viendo y se pueda seguir utilizando. En eso yo creo que sí que son muy generosos todos, Esa anécdota que os comentaba antes de Pierre-Jean Larroque fue un poco un día malo que habíamos tenido. Pero normalmente ellos están orgullosos. Javier Artiñano, por ejemplo, cuando ves sus trajes, como dice él en los Tudor, y luego comentamos, cuando estábamos emitiendo los Tudor, comentaba, oye, ¿has visto la gabanela? Porque es que él las identifica, O sea, es una cosa. Ese es el vestido que os comentaba antes. Pues un vestido marcadísimo, es decir, a mí cuando me preparó la foto mi hija, yo no me lo podía creer. Hombre, suelen intentar disimularlos más, pero en este caso, desde luego, no hay ningún disimulo, vamos. Había pasado la foto de los Tudor, una serie que rodaron durante 5 años, y yo la diferencia que noté en los Tudor lo comento un poco como anécdota. La primera vez que vinieron a mi casa, que venían con muy poco presupuesto, luego cuando emitieron los primeros capítulos y fue un éxito, se notó que evidentemente les habían dado más presupuesto a los figurinistas. En los primeros capítulos de los Tudor yo recuerdo, bueno, y Ivonne, como me parece que está por aquí, de ver a Ana Bolena con un vestido de Tirant Leblanc, un vestido que habíamos hecho para Tirant Leblanc, la protagonista. Evidentemente yo lo identifiqué y lo identificó todo el mundo. Sin embargo, según ya fueron grabando las otras temporadas, se notó que les habían dado más dinero y todos los protagonistas los fabricaban ellos en Londres. Lucky Luke, este es uno de los western que antes os decía, los Dalton y Lucky Luke, en el que nosotros hemos vuelto a reutilizar la ropa de western. La ropa de western, que como tiene tantas películas, está maravillosamente ambientada. Es decir, porque es que ya no solamente tiene sabor, bueno, y de todo. Sí, y la quieren así, Y la quieren así. El Lucky Luke lo hicimos otro figurinista francés joven que se llama Olivier Berriot, que yo conocí siendo ayudante. Él también fue ayudante de Franca Squarciapino, pero él ya ahora trabaja con Luc Besson y firma las películas. El Sherlock Holmes de Guy Ritchie con Jenny Bevan.
Nosotros hemos trabajado con Jenny en 3 o 4 ocasiones. Una mujer fantástica también, increíble, con una capacidad de trabajo colosal. Las películas estas de Sherlock Holmes, en la primera o en la segunda, sí que fabricamos, creo recordar, una serie de levitas negras en una de las secuencias. Cuando hacemos estas cosas, que evidentemente la figurinista no se queda en nuestra casa, ni tampoco los ayudantes, no nos obligan, pero nosotros siempre preferimos hacer un modelo, mandárselo, que saquen todos los defectos. A diferencia del cine nacional, las películas estas extranjeras sí que nos permiten todavía esos lapsos de tiempo, porque en el cine nacional eso es imposible. Ágora, de Amenábar, bueno, una película de producción española, pero vamos, de presupuesto europeo. La figurinista es Gabriela Pescucci. Gabriela Pescucci es una figurinista italiana maravillosa, que es propietaria de una sastrería en Roma que se llama Tirelli, es decir, Tirelli, que el propietario Umberto Tirelli, que se llamaba, yo me llamaba como él, mejor dicho, nos llamábamos los dos Humberto, murió, y ella es socia de la sastrería. Cuando ella le dieron el trabajo de Ágora, evidentemente porque aquí sí que hubo que invertir mucho dinero, ella no quiso obligar, porque Tirelli yo creo que está pasando por momentos todavía más difíciles de los que estamos pasando otras sastrerías, no quiso obligar a Tirelli a hacer esa inversión en esa película. Y vino a mi casa. Nosotros habíamos trabajado con ella, yo había trabajado con ella, pero se había suspendido en un Quijote que se iba a rodar en España, y bueno, ella no venía mal, venía bien por lo derecho. Quedó encantada. La relación que tenemos con ella es fantástica. La ropa es preciosa, pero a diferencia de lo que os comentaba antes de Javier Ardiñano, no es una ropa buena para el almacén, porque es una ropa dificilísima de mezclar. Es una ropa tan sumamente especial y específica con los adornos que a todo el mundo le gusta, pero cuando tienes que mezclarla con otra crea muchos problemas. Pero bueno, ahí está. Nosotros primero intentamos sacarla como está. Si tenemos que llegar a un punto en el que hay que reciclarla, pues habrá que reciclarla para poderla dar salida. El Príncipe de Persia y Juego de Tronos. El Príncipe de Persia, pues otra de las operaciones estas locas. Acaban de rodar, y en esta, digamos que bueno, yo me arriesgué. La ropa es maravillosa, todo el mundo que la ve. Nosotros, era una manera además de renovar el vestuario que llamamos nosotros árabe de fantasía. Las corazas también ya son de fibra, es decir, era otra cosa. Pues acabaron la película y habían hecho casi toda la ropa nueva, me la ofrecieron y me dijeron que si la película era un éxito iban a rodar una segunda parte. Es decir, que si se la compraba la tenía que dejar reservada, porque, bueno, el caso es que no debió de ser un éxito, no se ha rodado la segunda parte. A mí no me pesa la operación, quiero decir, vamos, este año, por ejemplo, la ropa esa ha salido en la cabalgata en Madrid, de Reyes. Sí, claro, y luego la gente cuando ve la cabalgata dice, ¡jo, qué nivel! Pues claro, sí. Juego de Tronos que están ahora rodando, me parece. Yo creo que tercera temporada. Nosotros hemos alquilado todas, pues no sé si 200 o 300 trajes cada temporada. Hay muchísima más ropa, en la serie esa de Juego de Tronos hay ropa, vamos, yo creo que de muchísimas sastrerías. Llegamos a las 3 finales que están nominadas para el Oscar. Nosotros este año, y no presumimos, porque los premios son siempre para los figurinistas, pero tenemos la suerte de que de las 5 películas nominadas, en 3 hemos intervenido. En Ana Karenina, con Jacqueline Durran, que acaba de ganar la semana pasada el BAFTA en Londres. La Blancanieves y el cazador, de Colin Atwood,
que ya os comentaba antes de Colin. Colin es la que trabaja normalmente con Tim Burton. Nosotros, me parece que incluso sí, me habían elegido una foto en la que habíamos hecho algunos de las prendas esas guateadas que hay, hicimos un grupo, pero sobre todo Los Miserables. Los Miserables con Paco Delgado. Nosotros en Los Miserables hemos fabricado 500 trajes nuevos y hemos alquilado 300, pero los 500 trajes nuevos los he tenido que fabricar para que Paco no se fuese a la India. Así de claro. Paco, habéis leído entrevistas, no sé si habéis leído las últimas entrevistas. Paco aparentemente dice que Tom Hooper vio su trabajo en Beautiful, la película de González Iñárritu, pero era una película del día. Pero yo creo que sobre todo lo que influyó en Tom Hooper fue que el año pasado, el 12 no, el 11, vino a rodar a España un spot publicitario de un ron. Se rodó en Cádiz, era un spot de piratas, y el figurinista era Paco Delgado. Tom Hooper se quedó entusiasmado con el trabajo de Paco. Un spot publicitario, es que hay spots publicitarios, acabamos de hacer otro spot de este ron en Palma de Mallorca ahora con Sonia Grande, figurinista, manejan presupuestos de cine, aunque también la publicidad tiene problemas. Y Tom Hooper, yo creo que se queda fascinado con el trabajo de Paco, y cuando le dicen en la producción que dé un nombre de figurinista, da el nombre de Paco. Paco, según me ha contado a mí, le hicieron más de 3 exámenes a Paco. Y Paco, cuando ya por fin va a hacer la película, le invitan a que la ropa que tiene que hacer de figuración, evidentemente los actores, él los fabricó en Londres. Hizo un taller y los fabricó en Londres. Que tenía que ir a la India por problemas de presupuesto. Paco me lo dice, Paco no quería ir a la India, evidentemente. Lo primero, porque Los Miserables es una película aparentemente de mucho presupuesto, pero que yo creo que entre los derechos y los protagonistas a Paco no le han dejado mucho presupuesto de vestuario. Eso lo sé yo, para el nivel de película que es. Entonces Paco se encuentra con que le han dado poco tiempo para la película, es su primera gran producción internacional, evidentemente él está un poco sobrepasado por las cifras, pero él lo que no quiere encima es irse a la India con la incomodidad de tener que estar controlando, porque los 500 trajes que nosotros fabricamos no eran 500 trajes, es decir, me parece que eran 100 convictos, pero había muchos grupos distintos. Entonces él me lo plantea y me dice que no quiere ir a la India, que si soy capaz de hacer un presupuesto competitivo. Pues imaginaros el presupuesto que tuve que hacer para que no se fuese a la India. No me pesa. Yo siempre digo que no me pesa. Me ha costado que el año, entre la crisis y que justo además coincidió la inversión de Los Miserables con otra producción muy grande que todavía no se ha estrenado, Simón Bolívar, El Libertador, en la que tuvimos que fabricar 800 uniformes, que yo también tuve que competir en el precio, porque, entre comillas, me amenazaron de que los iban a fabricar en Polonia. Y bueno, porque yo fabrico en España, no he comentado, mi empresa es una empresa de 50 personas, aproximadamente dividida a tercios, un tercio son talleres, un tercio manejan el almacén y un tercio son lo que yo llamo gastos generales. Pero cuando nos metemos en estas fabricaciones, nosotros tuvimos la mala suerte de que en 3 meses tuvimos que fabricar los 500 trajes de Miserables, los 800 uniformes de Simón Bolívar y aproximadamente 100 trajes para los actores de Simón Bolívar. Evidentemente yo no puedo hacerlo con mis talleres, yo tengo unos talleres externos que trabajan para mí, y en el caso, por ejemplo, de los 800 uniformes de Simón Bolívar, fabricamos un taller exclusivo para hacer solamente los 800 uniformes. Pero yo no fabrico, bueno, no sé si dentro de unos años mi siguiente generación tendrá que desdecirme de lo que estoy diciendo ahora. Yo quiero seguir porque controlo muchísimo. Es decir, bueno, yo lo que noto es que los figurinistas cuando vienen a mi casa tienen un nivel de exigencia máximo. Y bueno, yo lo comprendo, es decir, él está haciendo su trabajo
y yo intento darles ese nivel de exigencia. Para darles ese nivel de exigencia, yo tengo que controlar el trabajo. Es decir, yo no me fío de mandar un modelo porque he tenido muchísimas ocasiones en las que pues bueno, pues han fabricado uniformes en Budapest y luego he tenido yo que solucionar, en fin, pues porque, de todas maneras, yo cuando hago estas fabricaciones, como ya os he dicho que fabrico pensando en que me va a quedar, entonces yo le doy el nivel de exigencia que me pide y el nivel de exigencia que tengo yo mismo con mi stock para luego poderlo ofrecer. Entonces este año pues, tenemos la suerte de que hemos participado en 3 películas. Paco Delgado, ya sabéis que también está nominado en el Goya por La Blancanieves de Pablo Berger. Un trabajo magnífico también de Paco, y un trabajo muy complicado porque, bueno, porque como había enanitos, los enanitos nos crearon muchos problemas, quiero decir, evidentemente, cuando te planteas eso ya te obliga a tener que hacer el vestuario nuevo a actores que en teoría tú pensabas que no tenías que hacerlo. Bueno, más o menos, no sé si... Uy, sí, uf. No sé si queréis alguna pregunta o queréis... Sí. Ya que funcionas con alquileres y luego eso se queda en tu casa para otras producciones. ¿Se pueden negar a que aparezca en otra producción o si hay una firma de cesión de...? Pues es que eso, aunque que nos lo hemos planteado, a mí no me ha pasado tanto en el cine, me ha pasado en alguna ocasión en teatro y os comento. Vamos a ver, yo por mi parte sí que lo tengo muy claro, porque el figurinista está contratado por la producción, y cuando le contratan al figurinista por la producción, no solo contratan el figurín. Yo me imagino que ellos son los que tienen que hablar de los derechos. Como el figurinista no es el que compra la ropa, el figurinista la diseña, pero el que la compra o no la compra es el productor. Si el productor no la compra, a lo mejor es un error mío. Yo interpreto que si el productor ha aclarado lo de los derechos con el figurinista, los derechos van con el traje. Si a mí no me compran el traje es mío. A lo mejor estoy equivocado. Pero comento, por ejemplo, el problema que tuvimos el año pasado. Me parece que fue en un montaje del Teatro de la Zarzuela de Madrid. Pero luego me comentaron que todo había surgido por un problema con una escenografía. Y yo con la escenografía lo puedo comprender. Es decir, un escenógrafo que firma una escenografía, si esa escenografía tal cual sale en otro espectáculo, sin hablar con el escenógrafo, hay unos problemas clarísimos de derechos. Pero el caso que nos ocupó a nosotros era un montaje de zarzuela. Bueno, evidentemente el Teatro de la Zarzuela no tenía dinero suficiente, no se podía hacer la producción entera nueva, era un montaje con Javier Artiñano. Y Javier Artiñano habló con el director de escena, y como él ya sabía que no se podía hacer toda la ropa nueva, y estaban dudando de utilizar una época o otra época, él sí que sabe la ropa que yo tengo, pues habló con el director de escena y centró la época en 1830, sabiendo que yo tenía la ropa de Lussard sobre el tejado y de Vidocq, y pensando que él iba a hacer las figuras nuevas, pero que lo que no se podía hacer nuevo podía reutilizar. Pues así lo hicimos, se planteó así. Al teatro le pareció muy bien, porque claro, era más barato, y de repente cuando llega el momento de firmar el contrato en el ministerio, pues yo recibo una llamada de que si hemos pedido permiso a Franca Escuarchapino, porque estamos utilizando sus trajes. Y evidentemente yo no había... Bueno, seguro que me lo da, quiero decir, pero yo no había pedido permiso a Franca Escuarchapino, ni soy quien para pedírselo. Es decir, es que no eran sus trajes, no era su producción entera, eran unos trajes sueltos. Yo creo que ahora sí que es verdad que es una... Nosotros hemos tenido problemas solamente de derechos en alguna ocasión, y evidentemente yo ya lo he evitado. Desde luego, cuando estás reproduciendo trajes, por ejemplo, me acuerdo de un traje relacionado con Walt Disney, que ellos sí que lo tienen eso clarísimo. Habíamos tenido algo con unas azafatas
de una línea aérea que parece ser que las había diseñado, pero yo no he vuelto a tener ningún problema. No sé si a lo mejor debería de planteármelo, pero es que yo cuando hablo siempre con los figurinistas de este asunto, ellos sí que tienen claro que el asunto de los derechos es un problema del productor con el figurinista. Desde el momento que el productor no compra el traje, es que él ya habrá pagado los derechos al figurinista. El figurinista, si no es dueño del traje, no tiene por qué negarse a que salga en otro sitio. No sé, así lo veo yo, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado. ¿Cómo se presupuesta un traje de época? Sí. Bueno, no he comentado, no he hablado de dineros, pero lo hablo, sí, y lo resumo rápidamente. Nosotros, los trajes de alquiler de la sastrería, yo en este momento puedo decir, bueno, sí que es verdad que estamos trabajando a precios de hace 10 años, nosotros los alquilamos todos entre 100 euros y vamos a poner 300 alquiler. Cuando hablo de este alquiler y estamos hablando de cine, estamos hablando para toda la película. El precio varía en función de la duración del alquiler y en función de la cantidad de trajes que se lleven. Evidentemente, si me alquilan 1000, sí, porque yo cuando entré hacíamos muchas diferencias entre vestido noble, clase media y popular. Ahora no, porque ahora lo que cuesta es la manipulación, no el traje. Es decir, a mí en este momento a lo mejor me cuesta más montar un mendigo que sacar un traje elegante, porque el traje elegante haces así, con la percha y ya está. Bueno, le pones la enagua y lo que sea, pero el mendigo tienes que coger el pantalón, la camisa, bueno. Entonces, cuantos más trajes se llevan, más barato sale cada traje y, evidentemente, las películas estas internacionales, que los tiempos de rodaje suelen ser entre 12 y 16 semanas, que a nosotros nos piden la ropa con un mes de anticipación y nos la devuelven con un mes después de terminar el rodaje, porque nos hacen unas devoluciones con todo el vestuario limpio, perfecto, vamos, pues es más caro. Cuando estamos hablando de trajes nuevos, cuando a mí me encargan un traje nuevo de un actor, o si me lo encargan de figuración, es decir, oye, que pues en este caso no es el caso, porque yo, en la foto que estoy viendo de Los Miserables, todos los trajes, aunque fuesen de figuración, es decir, estoy viendo los trajes de la fábrica, Paco los quería hacer nuevos, pero la producción no quería pagarlos como nuevos. Cuando hacemos un traje nuevo por encargo, no solo nosotros, todas las sastrerías del mundo cobramos en alquiler aproximadamente el 50% de su valor en venta. Y luego vuelve a nuestra casa. Y entonces ahora contesto el final de la pregunta. ¿Cómo hacemos el presupuesto? Bueno, difícil. No, difícil no. Bueno, yo ya, como llevo muchos años, solo ver el figurín y conocer al figurinista, porque un figurín con distintos figurinistas no vale lo mismo, yo siempre lo digo, y un figurín con distintos figurinistas y hasta con distintos actores o actrices tampoco vale lo mismo. Es decir, una prueba puede complicar un traje una barbaridad, pero lo que es evidente es que tú tienes que presupuestarlo antes de saber incluso ni quién lo va a llevar, sí que sabes el figurinista y sí que sabes su nivel de exigencia. Muchas veces lo presupuestamos incluso sin saber los géneros definitivos, pero bueno. Yo siempre digo que si me equivoco en el género, porque luego me eligen un género más caro del que yo he previsto, pues bueno, me consuelo porque el traje me ha quedado mejor. Es un poco consuelo de tontos, pero es lo que digo. Entonces, evidentemente, calculamos los metros que llevan, aproximadamente, y, bueno, las hechuras, bueno, es que hay un traje en la exposición abajo, el traje de Eiko Ishioka de la película de Ray Loriga, un traje de hombre beige. Bueno, los que entendéis, es que no son lorzas. Yo os digo que no son lorzas, está hecho pieza a pieza. Pero porque es que Eiko era así. Y digo era porque ha muerto. Era así. Es decir, entonces yo ese traje, por ejemplo, en mi casa siempre digo, yo no llevo el control de cuánto se tarda en hacer un traje. Es imposible. Yo sé cuándo entra en el taller y no sé cuándo sale. Así de claro. Pero en esa película, que yo tuve que pasar un examen para poder trabajar con Eiko, lo que os comentaba antes, porque ella quería hacerlo en Londres, pero el productor era español y la obligaba a venir a mi casa y yo dije que obligada no.
que yo le hacía un traje de modelo y si quedaba contenta trabajaba y si no, no hacía la película. Pues yo con ese traje sí que hice un cómputo. Cuando acabamos el trabajo, que ella quedó contentísima. Quedó contentísima. Los que habéis estado allí, os he comentado la anécdota de que me llamó para ver al actor, la prueba, me preguntó que qué me parecía el traje, y yo lo que dije fue que el traje era de museo. Es que me salió así, de verdad. Yo había visto el traje en el taller, todos los días veía el trabajo que llevaba en el taller, y cuando se lo vi puesto al actor, y me dijo ella, eso es lo que yo quería. Me dijo que nos hiciésemos una foto, que la tengo allí, que yo normalmente no hacemos esas cosas, pero nos hicimos una foto con el actor, con el cortador y tal. Bueno, pues ese traje lleva más de 100 horas de trabajo. Evidentemente yo no presupuesté el traje así. A mí el productor me enseñó los figurines de Eiko para que yo le dijera si me atrevía a hacerlos o no. Es decir, Eiko quería hacerlo en Londres, él no quería que lo hiciera en Londres, evidentemente, porque no tenía para pagarlo, clarísimamente. Y entonces a mí me enseñó los figurines, bueno, ya sabéis, los que habéis visto los trabajos de Eiko, que trabaja muchísimo con volúmenes. Yo lo consulté con mi gente y nos consideramos capaces de hacerlo. Yo le dije al productor que creía que sí, pero que le hacía un traje. La experiencia fue fantástica, Lo que pasa es que, claro, el nivel de exigencia, es decir, yo podía haber cogido y haberla dicho, oye, que es que lo que me pagan no son pieza a pieza, que te hacemos unas lorzas y es el mismo. Uy, no, cuando dices esas cosas no es el mismo, no es el mismo. Ella, cuando se despidió, me dijo que la siguiente película que iba a hacer en Hollywood, que iba a venir a Cornejo porque había quedado muy contenta, no volvió, No volvió, pero yo creo que quedó contenta. No volvió, y yo, que a lo mejor no volvió porque yo no me callé. Yo la dije, Eiko, encantado, pero la siguiente vez que vengas, vienes con presupuesto americano y con tiempo de preparación americano. Así se lo dije. Sí, ella me sonrió, no se debió quedar muy contenta por la contestación, pero bueno, yo es que soy un poco... Muchas gracias.